Pensar, sin embargo, como digo yo, es gratis y lo que es costosísimo es no pensar. Siempre sale carísimo y basta ver a los gobiernos que no piensan. Fíjense, precisamente respecto al cambio climático, la derechota española, representada en este caso por dos personajes siniestros, una es Esperanza Aguirre, que fue presidenta de Madrid y que fue siniestra, es brutal, es condesa y todo, marquesa y todas estas cosas que les gusta hacer a los ricos en España. Y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado diciendo una serie de tonterías enormes sobre el calentamiento global. Y sale el otro, un catedrático, un doctor en ecología, uno de los tipos más respetados de España, el doctor Moreno, les decía, bueno, ustedes, a ver, ninguno de los gobernantes son científicos. Nadie de los que están en el gobierno son científicos. Entonces tienen que escuchar lo que dice la ciencia y actuar de acuerdo a lo que dice la ciencia y no andarse inventando las cosas. Estaba muy enojado el doctor Moreno y yo creo que con excelente razón, porque estos gobernantes que creen que saben son peligrosísimos. Son peligrosísimos y tanto la derechona abierta española como la derecha embosada mexicana, que representada por López Obrador, más la derecha de Bolsonaro, la derecha de Trump, etcétera, pues es gente que se inventa la ciencia. Y en la izquierda también hay mucha gente que se inventa la ciencia. A ellos les dediqué todo un libro que se llama La Izquierda Feng Shui, que tengo aquí atrás vigilándome. Y si no actúas de acuerdo al conocimiento, actúas de acuerdo a tu feeling, pues vas a meter la pata invariablemente. Mi hijo me preguntaba el otro día, fuimos a hacer unas cosas y me decía, ¿por qué este autobús de esta línea casi nunca es doble y el autobús de aquella línea siempre es doble si luego este está muy lleno? Y digo, a ver, sí está muy lleno, pero no tanto como para justificar un doble. Pero esto no se decide a partir de tu percepción o de la percepción de cualquiera de nosotros de que este autobús va muy lleno, de que por qué este autobús no le ponen doble, de que si no sería mejor, sino que hay criterios técnicos, es decir, las personas que estudian, que reciben los datos diarios de la ocupación de los autobuses, los tabulan, los procesan esos datos y entonces dicen, no hay que poner autobuses dobles a tales horas en tales líneas porque esto permite atender a la demanda, aunque a veces estos no tenemos suficientes dobles, pues estos vayan muy llenos o aumentamos la frecuencia y mandamos en vez de cada 15 minutos, cada 12 minutos los autobuses. Aquí en Europa se puede funcionar así, entiendo que en México dirán que raro, ¿no? Pero en Europa se puede funcionar así, de hecho los autobuses son enormemente fiables. Hay una aplicación que te dice cuántos minutos falta para que pase cada uno de los autobuses de las rutas que se paran en la parada donde estás, etcétera. Entonces, lo que yo le explicaba a mi hijo es que hay muchísimas cosas que los políticos tienen que hacer no por como les sale de su gloriosa inteligencia, que luego es escasita, sino que se hace con base en aspectos de carácter técnico. Oiga, vamos a hacer aquí un edificio de 800 pisos. No se puede, mire, porque el suelo está mal y el suelo no lo sostendría y caería, o tiene usted que hacer una cimentación que no viene al caso, que va a resultar costosísima y para la cual no tiene dinero. Pero los criterios técnicos tienen que regir las decisiones políticas y no me lo tomen ustedes a mal, pero los criterios técnicos tienen también que regir muchas de las cosas que hacemos todos los días. Que si estuviéramos informados de cómo funcionan las cosas científica o técnicamente, pues quizás haríamos menos barbaridades, como el tipo de cosas que comemos, que está bien comer de todo, pero a veces hay que moderarse de acuerdo a ciertas cosas, o si nos ponemos no el cinturón de seguridad, que es muy molesto, te raspa aquí. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hay una serie de normas que no son ocurrencias, sino que tienen bases científicas? Tendríamos que estar mejor informados de la ciencia y la tecnología en nuestro planeta, en nuestro alrededor, y es una de las cosas que yo modestísimamente he tratado de hacer a lo largo de la vida.